en el horario de 7 de la noche a 9:40. 2 horas y 40 minutos va a ser suficiente tiempo para que puedan resolver su examen. Veamos. Voy a iniciar la grabación porque después se me olvida. Sí, Ashley, 40 puntos. Van a estarse jugando el 40% de la clase. Para ser más específicos, 16 de bonos y obligaciones y 24 de datos incompletos. Bueno, vamos a continuar en lo que nos quedamos el día de ayer. Ya saben que cualquier consulta me pueden interrumpir sin ningún problema. Listo. Nos quedamos con ustedes en otros gastos. Terminamos este rubro, ¿cierto? Sí, licenciada. Gracias, Ángel. Ok, entonces, como les había mencionado, ya que resolvimos los rubros de gastos de operación que tenemos a la vista y ya habíamos determinado que en movimientos de bancos, ingresos y egresos ya no teníamos más gastos de operación. ¿Por qué? Repito nuevamente. Intereses son gastos, otros ingresos, porque estamos en el lado de los ingresos. Ventas de terrenos e inversiones y compra, tengamos ganancia o pérdida en esa transacción, va a ir en otros ingresos o en otros gastos. Esto ya lo habíamos determinado. Intereses, este es un gasto financiero, por lo tanto no va en nuestros gastos de operación. Entonces, si acá, y acá nos dice que se pagaron dividendos. Ya no tenemos más información. Por lo menos en la información adicional y en la información de caja y bancos, o en este caso de bancos, no tenemos más gastos de operación. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Ahora tenemos que ir cuenta por cuenta de las que no tenemos marcadas o incluso las que tenemos marcadas y validar si en esas cuentas nos va a generar un gasto de operación. Eso es lo que nos corresponde ahora. Entonces, iniciamos. Depreciación acumulada, ¿es gasto de operación? A ver, jóvenes. ¿Nos puede generar un gasto de operación la depreciación acumulada? Sería la depreciación gasto, ¿no? Perfecto. Entonces, sí nos puede generar un gasto la depreciación. ¿Qué otra cosa podemos determinar? Sigamos viendo las cuentas. Estimación de cuentas incobrables. ¿Nos genera un gasto de operación esta cuenta? A ver, jóvenes. Según lo que ya resolvimos una parte de esto. Entonces necesito que estén acá conmigo y estemos resolviendo. Analicemos. Estimación de cuentas incobrables. Esto, si nos piden provisionar, nos hubieran generado un gasto. Veamos nuestra presentación.
para que se puedan... Listo, esta. Entonces, se recuerdan, en nuestro caso, en este caso que estamos resolviendo, ¿qué caso aplicábamos? ¿El caso 1, 2 o 3? Caso 3, licenciada. Muy bien, caso 3. Entonces, ¿qué decía esto? Que no nos afectaba el estado de resultados. Miren, no tenemos ninguna flecha. No nos afectaba el estado de resultados. Entonces, y no nos dice el ejercicio. Si el ejercicio nos diera otro inciso, acá, que nos diera un inciso E y nos dijera, calcule la estimación al saldo final de cuentas por cobrar al porcentaje máximo de ley. Entonces, ahí sí deberíamos tomar en cuenta la cuenta incobrable. Pero como nuestro caso, lo único que aplicamos es el caso 3, entonces no vamos a tener un gasto de cuenta incobrable en el estado de resultados. Así es como tenemos que ir analizando las cuentas. Entonces, si ya determinamos, ok, depreciación acumulada. ¿Qué me genera la depreciación acumulada? Una depreciación gasto. Y esa depreciación gasto sí es un gasto de operación. Entonces, vamos a calcular ese gasto de operación. Nos damos nuestra integración 7, depreciación gasto. ¿Qué vamos a determinar? Ok, depreciación gasto. Si yo tengo, y ya lo habíamos mencionado, una depreciación acumulada, significa que el método de registro es por el método indirecto. Entonces tomamos nuestro esquema del método indirecto. ¿Y qué nos dice nuestro esquema del método indirecto? Que debo tomar la depreciación acumulada saldo final. Entonces coloco la depreciación acumulada saldo final 8,510 y lo coloco acá 8,510. Luego le sumo la rebaja por ventas de activo. A ver, el enunciado me dice que vendí algún activo. En todo lo que ya leímos del enunciado, ustedes vieron o se dieron cuenta, se percataron que vendimos algún activo. No dice. Sí, licenciada, vendimos el terreno y vendimos inversiones. Licenciada, en este caso, como es una depreciación, ahí por lógica contable, yo entiendo que es el mobiliario de equipo, que en 2020 teníamos más y en 2021 tenemos menos, que va relacionado con la depreciación de método indirecto. Perfecto, Ricardo. Le voy a dar un punto extra por su respuesta tan correcta. Mándeme su número de carnet, por favor, para que le pueda asignar acá el punto extra. Exactamente lo que dijo Ricardo. ¿Qué pasa? Vean, y aquí es donde tienen que aplicar el análisis contable. Tenemos venta de terrenos. Perfecto. Tenemos compra de terrenos. Les pregunto, ¿los terrenos se deprecian? No, licenciada, más No. bien suben de valor. No. Exactamente. Entonces, esa depreciación acumulada que nosotros tenemos es sobre la cuenta de mobiliario y enseres. Entonces, si nosotros en la empresa decidimos registrar bajo el método indirecto, es decir, creando depreciación acumulada, la única forma de que este mobiliario incremente es que yo compre más mobiliario y enseres.
Y la única forma de que esta cuenta disminuya es que yo venda mobiliario y enseres. ¿Por qué? Porque cualquier rebaja según depreciación va a ir a la depreciación acumulada. Si yo no lo registrara por el método indirecto y lo registrara por el método directo, no tendría esta cuenta. Entonces sí, la depreciación del año debería reflejarse acá. Entonces en mi análisis contable, yo diría, bueno, bajó el valor porque es la depreciación del año, pero en este caso no, porque sabemos que la depreciación está registrada en la depreciación acumulada. Entonces, por análisis, como les mencioné, incrementa solo si compro un activo, disminuye solo si lo vendo. Entonces, bajo este análisis que ya realizamos, en nuestra resolución, la baja en la venta de activos, ¿cuál va a ser? Vamos a restar los 37,000 menos los 33,300. Y eso va a ser la venta del activo fijo. Entonces restamos, yo acá lo tengo formulado, pero si lo hacemos acá, 37,000 37,000 y le vamos a restar los 33,300. Entonces, ¿cuál es nuestra diferencia? Si yo tenía 37,000 y terminé el saldo con 33,300, me quedan 3,700. Entonces, eso fue la baja por venta de activos. ¿Sí? Así de sencillo. Pero eso es bajo el análisis que les estoy explicando. Y por último, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos que restar la depreciación acumulada, saldo inicial. Entonces nos vamos y decimos depreciación acumulada, saldo inicial. Por acá lo marcamos que ya lo estamos utilizando, 10,360. Tenemos los 10,360. Sumamos todo lo que nos indica la integración y nos da 1,850. Esto es el monto de nuestra depreciación gasto del periodo 2021. ¿Estamos ahí? ¿Tiene alguien alguna duda? Yo licencia con los de 1360. Dígame. Es que se escuchó entrecortado, no sé, yo creo que me perdí de dónde se salió, no sé. Vean acá, saldo inicial de depreciación acumulada. Vamos al enunciado. El saldo inicial de depreciación acumulada, 10,360. ¿Hoy sí me escuchó? Sí, 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 gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, dígame. O sea que cuando tengamos la cuenta en nuestro balance de depreciación acumulada, la única manera de que nos rebajen nuestros activos fijos es en una venta o una compra, ¿verdad? Es solo para confirmar. Que nos rebaje es una venta, que nos incremente es una compra. Entiendo. Gracias, muy amable. Bueno. ¿No hay más consultas? Licenciado, y si fuera una compra, entonces no iría nada en la rebaja. Correcto. Okay. Licenciada, entonces la rebaja es producto de la venta. Correcto.
La rebaja en la cuenta del activo. En la Así cuenta, es. sí, gracias. ¿Ok? Ok, si no hay más consultas, vamos a continuar. Entonces vamos con las demás cuentas. Y decimos, la estimación que ya vimos que no nos va a afectar el estado de resultados. ¿Por qué? Porque las cuentas que dimos de baja se fueron contra la estimación, no contra las cuentas por cobrar. Ya resolvimos sueldos pagados por anticipado, primas sobre obligaciones por pagar, que es otro. Acá no lo marqué porque en la otra clase ya no me dio tiempo de terminarlo, pero nosotros sí ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a ir cuenta por cuenta. Prima sobre obligaciones por pagar. ¿Cómo vamos a determinar la prima? Aquí nos vamos a ir en orden. Yo acá lo tengo antes, pero no importa, lo vamos a resolver acá. Prima sobre obligaciones por pagar. ¿Qué análisis vamos a hacer acá? Ya se los había explicado ayer. Si tengo una prima de obligaciones, significa que yo emití obligaciones, las coloqué y las coloqué con prima. Y amorticé la parte que correspondía en el periodo 2021. Por eso es que disminuye la cuenta. Entonces, ¿qué hago? Solo coloco prima de obligaciones por pagar. Saldo, aquí no hay esquema, aquí es análisis contable. Ya ven que en algunos enunciados les dice, y lo demás realícelo según su lógica contable. Esta es su lógica contable. Usted va a tener una cuenta, va a ver que cambió de saldo y automáticamente si una cuenta incrementa o disminuye entre un periodo y otro, usted tiene que ir y analizar. Ese incremento o disminución me afectó el estado de resultados, me afectó el balance general. ¿Qué fue lo que pasó? En nuestro caso, esta prima, ya sabemos, se amortizó y afectó nuestro estado de resultados. Entonces, como ya sabemos el tema de bonos y obligaciones, decimos saldo final. ¿Cuál es el saldo final de nuestro ejercicio? 222 quetzales. ¿Cuál era el saldo inicial? Que lo vamos a restar. 259. ¿Qué es esto? El saldo inicial. ¿Cuánto fue la variación entonces? 37. Esto fue lo que disminuyó nuestra cuenta. Entonces, ¿cuánto fue la amortización de la prima? 37. A ver, ¿quién me dice? Visualicemos cómo fue nuestra partida contable de esta prima. Licenciada, yo entiendo que la prima sobre obligaciones por pagar quedó en el debe y en el haber se fue a un ingreso financiero. Muy bien. Quedó prima sobre obligaciones por pagar, para que visualicemos la partida. ¿Por cuánto? 37. Por los 37. Muy bien. Contra amortización. ¿Se recuerdan que así se llama la cuenta? Vean bonos y obligaciones si no se recuerdan. Amortización de prima sobre obligaciones por pagar. ¿Por cuánto? 37. Acá, recordemos naturaleza de cuentas. Esta cuenta, por ser acreedora, es cuenta de ingreso. Estamos registrando el ingreso del periodo y estamos rebajando la prima sobre obligaciones, que inicialmente, si se van a bonos, ¿en qué lado nos quedaba la prima cuando la registrábamos? En el haber. Entonces aquí lo estamos amortizando. Este es tema de bonos y obligaciones, jóvenes. Así nos quedó la partida. Estos 37, entonces, ¿a dónde van? A la amortización de primas sobre obligaciones. ¿En qué rubro? En otros ingresos, porque no es un ingreso de operación. La empresa no se dedica a colocar obligaciones, no se dedica
a eso específicamente o a colocar bonos. La empresa se dedica a la venta, compra de mercadería. Por necesidad colocó las obligaciones, entonces esta amortización se va a otros ingresos. Entonces, ya que ¿alguien tiene una duda sobre la prima sobre obligaciones por pagar? ¿No? Ok. Entonces, esto va en ingresos. ¿Se recuerdan? Otros ingresos. Seguimos haciendo el análisis de las cuentas. Ya realizamos comisiones, ya realizamos otros gastos, dividendos por pagar. Los dividendos por pagar no nos genera un gasto de operación. ¿Por qué? ¿Por qué no nos genera un gasto de operación? Ayer les comentaba, no sé si fue en este salón o en el otro, cuando nosotros hacemos un estado de resultados y la empresa gana o pierde de un periodo a otro, por ejemplo, pongamos el ejemplo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, es un ejercicio fiscal. La empresa tiene el estado de resultados, ventas, costo de ventas, gastos de operación, gasto financiero, otros ingresos, y determinan si ganaron o perdieron. Esa ganancia se traslada al balance. Por eso nuestro balance es acumulativo. Los balances, si se recuerdan, en el encabezado, el balance siempre va al 31 de diciembre, al 30 de junio. Según el periodo que se los pidan, siempre es acumulativo a tal periodo, porque es el que va acumulando los saldos. El estado de resultados, sin embargo, siempre lo vamos a colocar del 1 de enero al 31 de diciembre de tal año, del 1 de enero al 30 de junio de tal año. ¿Por qué? Porque solo es del periodo, porque es el resultado. Entonces, ese resultado que obtenemos, sea ganancia o sea pérdida, lo trasladamos ¿a qué cuenta? A las utilidades retenidas, a esta cuenta. Todo lo que esté en el estado de resultados, la utilidad final, se crea o se traslada a esta cuenta, utilidades retenidas. Entonces, tenemos las utilidades retenidas y los socios dicen, se reúnen en marzo, tienen su junta, su reunión anual y deciden, de estas utilidades que tenemos vamos a repartir tanto para los socios. ¿Qué van a repartir? Dividendos. En ese momento que ellos deciden repartir dividendos, decretan los dividendos, quedan el acta de ese día y decretan dividendos. Automáticamente, cuando se decretan, ojo y apréndanlo si no lo saben, cuando se decretan esos dividendos, ¿qué partida hacemos? Rebajamos las utilidades retenidas. Se recuerdan, la naturaleza de las utilidades retenidas es una naturaleza acreedora. Entonces, ¿cómo la disminuyo? Haciéndole un cargo en el debe. Entonces, utilidades retenidas. ¿Contra qué? Dividendos por pagar. Dividendos por pagar, todo lo por pagar es un pasivo con naturaleza acreedora. Y esta es la partida. Entonces, si nosotros sacamos de utilidades retenidas el monto que sea que decidan decretar contra dividendos por pagar, en este momento estamos registrando el decreto de los dividendos. Luego, cuando nos digan se pagaron dividendos, ¿qué partida vamos a hacer? Rebajamos los dividendos por pagar en el debe. ¿Contra qué? Caja y bancos. Y eso es el movimiento de los dividendos. Así se maneja. Entonces,
Si ya sabemos que este es el movimiento y nos dice que tenemos dividendos por pagar, en ningún momento estos dividendos nos van a generar un gasto de operación. ¿Por qué? Porque no es un gasto. Los dividendos por pagar es nada más que la distribución de las utilidades a los dueños de la empresa o a los socios de la empresa. Entonces, no nos va a generar un gasto de operación. Claro, sí nos va a generar ciertas transacciones, ciertos registros y operaciones, pero no un gasto. Entonces, continuamos, ya que sabemos que no nos genera un gasto, la vamos a dejar, no la vamos a marcar porque nos puede servir después. Ahora vamos prima en acciones comunes. Tenemos una prima. Bueno, volvemos al análisis contable. Si nos dice que tenemos una prima en acciones comunes, el mismo tema que la prima anterior, y vemos que disminuyó el saldo, entonces sabemos que hay un efecto. ¿Qué pasó? Amortizamos esa prima. Llevamos ese ingreso ¿a dónde? Al estado de resultados. Entonces, nos vamos y tenemos, acá no tenemos, no sé si les hice esta prima sobre acciones comunes. Es el mismo cálculo que hicimos en la prima sobre obligaciones por pagar. Saldo final. ¿Cuál es nuestro saldo final? 8,325 menos saldo inicial, 9,250. 9,250. ¿Cuánto fue la amortización entonces? 925. ¿Y en qué rubro del estado financiero va esta prima? A los otros ingresos. Si acá nos dijera descuento sobre acciones comunes, iría en otros gastos. Si acá también fuera descuento, iría como otros gastos. Y así de sencillo ya tenemos otra parte importante de nuestro estado de resultados. Y con esto nos aseguramos de ir tomando en cuenta todas las cuentas contables y todos los gastos o ingresos que nos puede afectar en el estado de resultados. Si quieren esta, para no dejarla en blanco, coloquémosla en otro color, que ya la revisamos, que no nos genera gasto, pero que podamos o posiblemente nos pueda servir para otro cálculo. Reserva para contingencias. Tenemos 9,250 en el 2020 y tenemos 0 en el 2021. Esta reserva varió, pero se recuerdan que al inicio les dije que esta reserva es parte del capital. Entonces, en este caso, no vamos a generar, eso no nos genera un gasto de operación, porque solo nos está afectando un movimiento del capital que más adelante les voy a explicar en dónde es que tenemos que tomarlo en cuenta. Luego tenemos las obligaciones por pagar. Estas no sufrieron ningún cambio, ¿ven? 18 y 18. Si no cambió, no le vamos a hacer ningún análisis, no varió en nada la cuenta, no nos afectó ni en balance ni en estado de resultados. Luego tenemos las inversiones. Y las inversiones sí disminuyeron. Y aparte de que disminuyeron, nos da información en los ingresos y egresos, ingresos y egresos de bancos. Entonces, inversiones. ¿Qué tenemos en inversiones? Venta de inversiones y compra de inversiones. ¿Qué vamos a determinar? Vamos a determinar si en esa venta y en esa compra ganamos o perdimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una integración y vamos a iniciar con el saldo final de las inversiones. ¿Cuál fue el saldo final? Nos vamos al balance. Siempre que hablemos, y ojo acá,
Siempre que el enunciado, que su esquema o cualquier ejercicio sea saldo final, el saldo final y el saldo inicial siempre lo vamos a encontrar en nuestro balance. Toda la demás información la vamos a encontrar en los movimientos de bancos, pero siempre que sea saldo inicial y saldo final, ustedes tienen que saber qué es en el balance. Entonces tenemos nuestras inversiones. Saldo final, 22,200. Saldo final, 22,200. A eso le vamos a sumar la venta, lo que nosotros vendimos de las inversiones. ¿Cuánto vendimos? Vendimos 7,215. Entonces le colocamos 7,215. Y sumamos estos dos montos que ya establecimos. Es decir, nosotros hubiéramos tenido 29,415 si no hubiéramos vendido nuestras inversiones. Y luego colocamos el saldo inicial. Veamos el saldo inicial. Saldo inicial de inversiones, 27,750. 27,750 y tenemos 27,750. Y luego tenemos la compra de las inversiones. ¿Cuánto compramos de inversiones? 2,220. Tenemos 2,220. Sumamos lo mismo, estos dos montos, y nos da 29,970. Entonces, sacamos la diferencia. De los 29,415 que yo hubiera tenido si no hubiese vendido las inversiones y lo que yo hubiera tenido según mi saldo inicial más mis compras, 29,970. Saco esa diferencia, 29,415 menos 29,970 y tengo 5,555 del resultado de mis inversiones. ¿A dónde llevo ese resultado de las inversiones? Ese resultado va a ir en mi estado de resultados como una pérdida en las ventas de las acciones. En ese rubro va a ir en otros gastos. ¿Por qué pérdida? Porque, ¿cuál es mayor? 29,970. Lo que yo compré. ¿Cuál va a ser su análisis? Siempre que tengan esta operación de inversiones, va a ser esto. Saldo final más venta, saldo inicial más compra. Y sacan la diferencia. ¿Cuál va a ser su análisis para saber si perdieron o ganaron? Yo, véanlo así, tenía 27,000. Vean si ustedes dueños de esta empresa y que tenían inversiones de 27,000. Y compraron 2,000 en otra empresa, en la empresa Z, invirtieron otros 2,000 quetzales. Entonces ustedes tenían 29,970. Con eso hubieran terminado sus inversiones si no hubieran vendido. Pero ¿qué pasó? Ustedes vendieron y este fue su saldo final. Entonces, este total es menor a las compras. Por lo tanto, nos da una pérdida en esta venta que hicimos de las inversiones. Si al contrario, este valor siempre va a ser negativo porque lo estamos colocando en negativo los dos, pero si este valor fuera menor a este, entonces sería una ganancia en inversiones. ¿Estamos claros ahí? Bueno, el silencio otorga, entonces yo asumo que sí.
Entonces, esto es nuestro monto de inversiones. Y esto es el monto que vamos a llevar a nuestro estado de resultados. Ya marcamos nuestras inversiones, compra y ventas. Seguimos. Mobiliario y enseres. El mobiliario, ¿qué nos genera el mobiliario? Depreciación acumulada. ¿Qué nos genera la depreciación acumulada? Depreciación gasto. Y esa ya la determinamos. Entonces, no hay ningún problema. Ya no la voy a utilizar. Luego tenemos bancos. Bancos en este caso obviamente incrementa, disminuye. Eso no es algo que por el momento en este caso nos vaya a afectar. Entonces no la vamos a tomar en cuenta. Y luego tenemos las utilidades retenidas, que esta también varió. ¿Por qué varió? Porque tuvimos utilidad del periodo, porque pagamos dividendos, porque decretamos dividendos. Entonces, esta nos va a servir para realizar nuestra comprobación de la utilidad. Y por último tenemos acciones comunes. Si ven, también variaron las acciones comunes. ¿En qué me va a afectar? En la comprobación de mi ganancia. Cuando ya haga la comprobación, se recuerdan que se puede hacer por medio de las utilidades retenidas o por medio del capital. Entonces ahí nos va a servir. Adicional, la vamos a marcar en amarillo porque a simple análisis, así, ahorita, ahorita yo sé que lleva otra operación, pero ustedes con simple análisis dirían, bueno, varió, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque tenemos primas sobre acciones comunes, entonces vendimos acciones, por eso incrementó el monto, entonces perfecto, está bien, no tenemos una operación que nos afecte el estado de resultados. Y ustedes lo ponen amarillo y con toda la razón, no hay ningún problema. Pero tienen que seguir viendo. ¿Qué no hemos marcado? ¿Qué cuentas no hemos marcado? ¿Qué rubros no hemos marcado? Tenemos varios rubros acá que no los tenemos marcados en amarillo. Es decir, algo tenemos que ir a analizar o a resolver. Entonces decimos, intereses. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo. Ya nos dan los intereses que nosotros, como hicimos el análisis, sabemos que estos intereses, que son ingresos, se generaron por las inversiones. Y entonces, ¿a dónde van esos intereses? A otros ingresos. Entonces, acá tenemos otros ingresos, intereses, no calculamos nada, solo ponemos 740 para nuestro control. ¿Por qué? Porque todas estas integraciones debemos llevarla a nuestro estado de resultados. Tenemos 740. Luego lo marcamos y ya lo tomamos en cuenta. Y tenemos una venta de terrenos y tenemos una compra de terrenos. Entonces tenemos que realizar el cálculo. ¿Para qué? Para determinar si ganamos o perdimos en esta transacción. Nuestra integración número 9, ganancia en venta de activos. Compramos un terreno, ¿en cuánto? Nos dice, compra de terrenos, 14,800. Y luego lo vendimos, ¿en cuánto? 17,575. Por eso es que ya no nos aparece en el balance la cuenta de terrenos. Si ven en todas estas cuentas, no aparece. ¿Por qué? Porque lo compramos y lo vendimos. Solo que lo vendimos a un valor mayor, 17,575. Tenemos acá 17,575. Por lo tanto, si yo compré en 14,800 y vendí en 17,575, obtuve una ganancia de 2,775. Esa es mi ganancia en venta de activos. ¿En dónde la registro? En el estado de resultados. ¿En qué rubro? En otros ingresos, porque la empresa no se dedica a vender y a comprar terrenos. Simplemente, de seguro se le dio la oportunidad y se realizó la transacción. Entonces tenemos la ganancia en venta de activos.
Entonces marcamos y ya nos va quedando menos temas por resolver. Si ven, ya tenemos todo esto. ¿Qué nos quedan? Intereses gasto. Bueno, decimos, los intereses gasto se derivan de las obligaciones por pagar. Entonces, solo lo marcamos y tenemos un interés gasto. Que no lo coloqué aquí, pero vamos a saber quién tuvo que colocarlo. Intereses, acá están. Intereses, otros gastos, 925. Y listo. Tenemos ahí nuestros gastos. ¿Qué nos hace falta entonces? Ya tenemos todo marcado, todo marcado. Tenemos dividendos. ¿Tenemos algún gasto o algo que nos afecte el estado de resultados? No. ¿Por qué les ponemos la cuenta? Porque de seguro, quien no estuvo en clase, quien no puso atención, va a creer que dividendos es un gasto de operación y de seguro que lo pone en el estado de resultados y no va a tener bien su examen. Entonces, ustedes que están en clase, que saben que ya entendieron las partidas de decreto y pago de dividendos, saben que esto no nos va a generar ningún gasto de operación, ni otros ingresos, ni otros gastos. Y luego, ¿qué nos queda? Solo un rubro que no hemos marcado. Se pagaron dividendos con acciones. Vean, es muy diferente este pago de dividendos a este. ¿Por qué? Porque estos son movimientos de bancos. Es decir, tenemos una nota de débito bancaria que nos dice, en efecto, usted pagó estos dividendos. Y como ustedes ya saben que no les genera un gasto, pues no lo van a tomar en cuenta. No pasa nada. En este caso de datos incompletos y en el estado de resultados no lo van a tomar en cuenta. Ya cuando veamos el estado de flujos de efectivo es otro tema aparte. Pero acá está, dividendos. No pasa nada. Pero ¿qué nos dice esto? Se pagaron dividendos con acciones. Regresemos a las partidas que yo les expliqué de los dividendos. Se decretaron utilidades retenidas a dividendos por pagar. Cuando se pagaron estos dividendos, que fue este caso de acá, 4,625, fue contra caja y bancos. Ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa? Nos dice que se decretaron y que se pagaron otros dividendos con acciones. ¿Qué monto? Es lo que nosotros no sabemos. Solo dice que fueron con acciones. Entonces, automáticamente, si ustedes les dicen eso, ¿qué fue lo que pasó? No pagamos con dinero, pagamos con acciones comunes. ¿Cuál es la naturaleza de las acciones comunes? A ver, deudor a acreedor. ¿Es acreedor, licenciado? Muy bien, Ángela, es acreedor. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Visualicen esto. Si hubiera sido esa transacción, yo le digo, Ángela, vamos a poner el caso Ángela, que Ángela sea la socia. Y le digo, yo como empresa, soy la contadora, y le digo, Ángela, usted que es la dueña, aquí están sus dividendos. Y le doy un cheque, caja y bancos. Si yo no le pago con efectivo o con un cheque, y yo le voy a pagar con acciones, que es lo que me dice el ejercicio, se pagaron dividendos con acciones, yo le voy a decir, Ángela, aquí están sus dividendos, pero se los pago en acciones y le doy sus títulos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, si ya sabemos, y esto es el análisis que tienen que comprender, que las acciones comunes por naturaleza es saldo acreedor, es decir, se crean del lado del haber y se incrementan del lado del haber. ¿Y cómo se disminuyen? Del lado del debe. Y veamos la cuenta de acciones comunes. Regresemos.
Y en este momento es cuando yo voy a determinar cuánto se pagó de dividendos en acciones. ¿Por qué? Porque si saco la diferencia, esta cuenta de acciones comunes incrementó. ¿Por qué incrementó? Porque nosotros le pagamos al socio con acciones. Por eso incrementa. Entonces, ¿cómo determino ese tema de los dividendos que nosotros pagamos en acciones? Acá lo tenemos. Dividendos en acciones. Saldo final del capital en acciones, 101,750. Y tenemos acá 101,750. Y a eso le vamos a restar el saldo final, 90,650, 90,650. Entonces, si este fue el incremento, 11,100, esto fue lo que nosotros le pagamos al accionista o los dividendos que pagamos en acciones. Esto fue. ¿Qué pasó? Utilidades retenidas, 11,100. Contra dividendos por pagar, 11,100. Luego nos dijeron, paguemos los dividendos, pero no en efectivo, paguémoslo con acciones comunes. Y esto fue lo que hicimos. Por eso fue que incrementó este saldo de 90,000 a 101,000. ¿Por qué monto? 11,100. Y ahí ya determinamos este monto, que no nos da el enunciado, pero por diferencia en la cuenta de acciones comunes, nosotros vamos a poder determinar acá, por la diferencia que incrementó. ¿Estamos claros acá con el tema de los dividendos en acciones? Licenciada, esa era una duda que yo tenía porque al ver la información, yo veía que el monto del capital en acciones se elevaba. Entonces, pero cuando yo imprimí la hoja, no tenía ese inciso de la información adicional. Y ahorita que usted lo ubicó, obviamente eso me faltó cuando, no sé por qué no me salió esa parte. Entonces, por eso no comprendía por qué se había incrementado y que si la respuesta estaba en la información adicional, que ahí mismo decía que se habían pagado dividendos con acciones y ese era el resultado por el cual se había incrementado el capital accionario. Correcto. Así es, Ángel. Entonces, ¿estamos claros ahí? Lo que yo quiero es que comprendan cómo se da toda la transacción desde el origen para que no se les dificulte el análisis. No solo en esta clase, no solo para el examen, sino para cualquier examen que les hagan. Y créanme que la dificultad de este curso, que es datos incompletos, no es nada cuando reciban finanzas 1. Ese análisis es mucho más amplio y ustedes tienen que tener claro y conocer. Y les recomiendo quien tenga dificultad en cuentas contables, en naturaleza de saldos, en estructura de informes o de estados financieros, que lean, estudien, métanse a cursos, investiguen, porque eso les va a ayudar muchísimo. Yo haciendo un recuento de unas cosas cuando estudié, empecé a sacar muchas cosas de mis documentos y tenía, pero les digo ahora, un sinfín de diplomas, de cursos. Yo decía, ¿por qué me metí a tanto curso? Pero créanme, les ayudan, jóvenes. Ahorita que es todo el tema virtual y que por donde ustedes se metan en cualquier página de Facebook, plataforma, red social, les llega curso de normas, curso de impuestos, curso de todo gratis. Métanse a cualquier grupo, a cualquier curso que les dé información, que les ayude a mejorar un tema, algo van a aprender, se los prometo, algo nuevo, aunque sea pequeño, pero eso pequeño les va a ayudar siempre. Entonces, ahora que están estudiando, que es cierto que no tienen tiempo, pero es el momento de sacrificar el tiempo, jóvenes. Es el momento, porque están jóvenes, tienen la energía, tienen el tiempo para hacerlo, deben hacerlo. Cualquier cosa que les enriquezca el conocimiento es importante.
Entonces, si no tenemos dudas con el tema de los dividendos, ahora regresamos a nuestro enunciado. Y si ven, ya tenemos marcado todo, ya está en amarillo, ya no tenemos nada más que resolver, ya terminamos nuestros incisos. Esto, retiros y aportaciones, es otra explicación para la comprobación de la ganancia, pero todos los incisos que teníamos que hacer para nuestro estado de resultados ya lo tenemos. Entonces, cuando ustedes tengan esta hoja llena, así, marcada, que ya analizaron cada cuenta, y estas las tengo en verde porque nos va a servir para la comprobación de la ganancia, que es lo que nos pide, estado de resultados y prueba de la ganancia o pérdida. Por eso lo tengo en verde, pero todo lo demás ya lo tenemos. Entonces, ¿qué nos corresponde? Vamos a ir a armar nuestro estado de resultados. ¿Por qué? Aunque tengan todas estas integraciones bien, al 100%, yo no les voy a ir a revisar estas integraciones. Yo voy a ir a revisar su estado de resultados. Entonces, tienen que plasmar todo este papel de trabajo en el estado de resultados. ¿Cómo lo vamos a armar? Puede que con los otros licenciados con que han llevado la clase hayan visto otra estructura. Esta es la que yo manejo, la que les pido para que se les facilite el poder reflejar la información. Y créanme que en la vida real la estructura no se pierde. Ventas son ventas, costo de ventas es costo de ventas, gastos de operación son gastos de operación, pero créanme que cada empresa tiene una manera de presentarlo o cómo le gusta verlo o cómo les gusta que financieramente se les presente a los accionistas o a los gerentes generales. Entonces, todo eso va a variar dependiendo de la empresa en donde esté. La estructura que nosotros le damos es siguiendo la norma definitivamente para que ustedes tengan la estructura, pero ese es el que yo manejo y así necesito que lo presenten en el examen. ¿Por qué lo hago en esa estructura? Para que no se confundan, porque después hacen no sé qué relajos en la presentación y ¿saben qué es lo que más me duele? Que yo veo su estado de resultados y está mal, pero me voy a sus integraciones y tienen todos los datos bien. Entonces no comprendo por qué se pierden en trasladar sus integraciones al estado financiero. Y como les digo, aunque tengan bien sus integraciones, yo voy a ver su estado financiero. Porque ustedes como contadores, como auditores, ¿cuál va a ser su producto final? Su cliente no va a ir a descifrar qué es lo que hicieron con todos sus papeles de trabajo, ni le interesa. Su cliente va a ir a ver esto, qué es lo que está esperando de usted como auditor y contador. Entonces, vamos con nuestro estado de resultados. El encabezado, súper importante. Si no tiene encabezado, ya les quité 5 puntos de cajón. Así, 5 puntos. Y sí lo hago. Entonces, el enunciado lo quiero correctamente. Que cambien el nombre de la empresa, porque le dejan el nombre del ejercicio que vieron con tal licenciado, el nombre del ejercicio que vieron conmigo o el ejercicio de clase. Le colocan el nombre de la empresa que les indique su examen. Estado de resultados del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021. Cifras en quetzales. Siempre. ¿Qué vamos a reflejar? Ventas netas. ¿Qué nos reflejan las ventas netas? 390,257. ¿Cuánto teníamos en las ventas netas? Voy a hacer un poquito más pequeño esto. $390,258. Y acá tenemos 390,258. Les voy a quitar los decimales de una vez. Listo. ¿Qué integra eso? Ventas al contado. ¿Tenemos ventas al contado? No. Ventas al crédito. 391,645. Las ventas, vamos a colocar las ventas brutas. 391,645. Y a eso le vamos a restar las devoluciones y rebajas sobre ventas. ¿Cuánto es?
1,388. 1,388. Y la suma de eso nos da exactamente nuestra integración. 390,258. Luego, que tengo mis ventas, voy a mi costo de ventas. ¿Qué me dice mi costo de ventas? Pueden colocar toda la fórmula. Inventario inicial, más las compras, me da la mercadería disponible, menos el inventario final, me da el costo de ventas. O pueden colocar costo de ventas neto, que no pasa nada. Ahí sí, no les va a mover el resultado con que lo tengan correcto. Entonces aquí prácticamente en el costo de ventas es copiar la fórmula que tenemos en nuestro costo de ventas. Inventario inicial, 57,000, 290,000, menos 58,000. Total costo de ventas, 289,750. Es lo que tenemos acá. Y ahí estaríamos con nuestro costo de ventas. Luego, y toda esta estructura, ojo, es con la que tenemos en nuestra presentación. Ventas menos costo de ventas me da la utilidad bruta. Luego le resto los gastos de operación. Esto me da mi margen bruto en ventas. Entonces, si yo tengo ventas netas de 390,000 menos el costo de ventas de 289,000, tengo un margen bruto en ventas de 100,508. Y luego ya me voy a mis gastos de operación. ¿Cuáles son mis gastos de operación? ¿Se recuerdan? Esos los determinamos acá, que fueron los primeritos. Sueldos, comisiones, otros gastos, depreciación y hasta ahí. Entonces nos llevamos sueldos, comisiones, otro gasto y depreciaciones. Y colocamos nuestros saldos. Sueldos eran 6,660, comisiones 22,000, otros gastos 62,000 y depreciaciones 1,850. Siempre validen que les cuadre. Miren, sueldos los 6,000, comisiones 22,000, otros gastos 62,000 y depreciación 1,850. Prácticamente solo trasladar de una manera ordenada y correcta la información que ya determinamos. Sumamos todo y tenemos unos gastos de operación de 93,832. Determinamos nuestra ganancia en operación. ¿Cuál va a ser? Bueno, al margen bruto en ventas que ya determinamos, le restamos los gastos de operación. Y eso nos da 6,676 de ganancia en operación. Según nuestra estructura, que nos corresponde después de la utilidad en operación, restar los gastos financieros y sumar y restar otros ingresos y otros gastos. Entonces decimos menos gastos financieros, acá, gastos financieros. ¿Qué tenemos de gasto financiero? El interés gasto. Ojo, solo el interés gasto que como empresa estamos pagando. El interés percibido es otro ingreso, no es gasto financiero. Entonces, nuestro gasto financiero, ¿cuánto era? Lo tenemos acá en otros gastos. Otros gastos tenemos las inversiones y los intereses. ¿Por cuánto? 925. ¿Qué son los 925 que tenemos acá? En intereses, 925. Y luego por estructura tenemos otros ingresos y otros gastos. Entonces decimos otros ingresos y otros gastos. ¿Qué tenemos acá? Todo lo demás que determinamos. La pérdida en venta de acciones, el interés producto, la ganancia en venta de activos, la amortización de prima sobre obligaciones y la amortización de prima en acciones comunes. Entonces nos vamos a nuestros esquemas. Otros ingresos. Tenemos intereses por 740. Ganancia en venta de activos por 2,775.
prima por 37 y prima en acciones por 925. Listo. Eso es lo último. Ojo, estos dividendos es solo tema de dividendos. ¿Se recuerdan? No me está generando absolutamente nada en el estado de resultados. Por eso solo son estos rubros, estos 11,000, no los estoy tomando para nada en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque todas estas partidas, ¿qué cuentas están afectando? Cuentas de balance, no de estado de resultados. Entonces tenemos acá nuestros ingresos. La pérdida la colocamos negativa para que nos dé la suma correctamente. Sumamos y nos da un total de 3,922 de otros ingresos y otros gastos. Sumamos entonces la ganancia en operación menos el gasto financiero más los otros ingresos, porque quedó positivo, y nos queda una utilidad UAI, utilidad antes de impuestos, de 9,673. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, licenciada. ¿Ninguna? Perfecto. Me asusta que no tengan dudas y espero y tengo fe que es porque todo está totalmente claro y que les va a ir muy bien en su examen. Licenciada, una pregunta. Ok, entonces sí, dígame. Usted nos va a compartir ese enunciado el día de hoy. El enunciado se los compartí desde el martes, miércoles, no, el miércoles creo. La resolución mañana, el lunes que lo terminemos, se los comparto. Gracias, licenciada. Bueno. Sí, Wilton, el viernes 16 de junio es el examen. Viernes, anótenlo, viernes 16 de junio. Listo. Les envío el link de la asistencia, por favor, para que lo puedan llenar. Dígame, Amber. Buenas noches, licenciada. Dígame. Licenciada, disculpe. Buenas noches. Fíjese que yo a veces he estudiado en la noche para repasar los ejercicios y la clase, pero yo a veces he intentado ingresar a las grabaciones, pero me pide acceso. No sé si usted me podría ser tan amable de darme, así podría repasar algunas cosas que usted ha dicho. Sí, Amber, no doy acceso a las clases grabadas porque el objetivo es que ustedes estén en clase acá poniendo atención y pregunten lo que tienen que preguntar en clase. Entonces no doy acceso a las grabaciones. Va. Muy bien, licenciada, gracias, muy amable. Sí, Wilton, a las 7 iniciamos el examen y tienen 2 horas y 40 minutos para resolverlo, más 20 minutos para cargarlo. Tienen más tiempo, por favor, espero que no me lo... Si tienen problemas con plataforma, les dije que sí me lo podían enviar al correo, pero únicamente en el tiempo establecido para el examen. 1 minuto más tarde del tiempo que tienen y no se los voy a tomar en cuenta. ¿A qué hora es el examen? A las 7, ya les confirmé. Mañana no hay clases. No tenemos clases. Solo les voy a subir un laboratorio de bonos y obligaciones. Si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. Es para que repasen para su examen. Muchas gracias, licenciada, porque nos va a servir de muchísimo. Sí, yo solo les aconsejo que sí lo resuelvan. Lick, disculpe, Para que les vaya bien. Con respecto a un ejercicio, creo que el que lo miro más complicado es este tema que estamos viendo, porque llega un punto donde yo sí me pierdo un poco, entonces no sé si va a dar otro un ejercicio similar o porque el examen ya ya estamos 9. Sí, el examen es el viernes, tenemos 4 días. El lunes terminamos y vamos a iniciar otro. Y si nos da tiempo, si lo iniciamos el martes, creo.
Bueno, pero vimos teoría. Realmente el ejercicio lo iniciamos ayer. Así que en 2 días sí vimos el ejercicio completo. Nos va a dar tiempo de resolver otro y les voy a dejar un laboratorio para que ustedes repasen. Wow, el Y examen. no, Dígame, Mileni. ¿no nos podría dar uno como para avanzar en lo que llevamos, ya que el fin de semana creo que muchos no trabajamos y entre semanas sí? Ok. Y No había tenido estudiantes que pusieran tantos ejercicios, pero sí, yo les puedo dejar un laboratorio sin problema de datos incompletos también. gracias. Bueno, mañana no tenemos clase, jóvenes, no tenemos clase los sábados, solo de lunes a viernes. Sí, debería de dejarnos un examen con cuentas diferentes para ver si tenemos dudas. Sí, el laboratorio que les voy a dejar el sábado va a ser muy diferente al que les estoy dando en clase para que tengan dudas. Dice Karen que si será posible compartir lo que hemos visto del ejercicio. Les voy a compartir la resolución, ya solo nos falta ver la comprobación, entonces no hay problema, yo les comparto la resolución. Licenciada, entonces buenas noches. Buenas noches, Ángela. Que tengan una buena noche todos y nos vemos el día lunes. Licenciada. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. No, Catherine, no nos vamos a conectar.